El uso de estadística en el análisis de la conducta, cuándo usarla y cuándo no. El análisis de la conducta proviene de una tradición basada en las ciencias biológicas, que favorece las demostraciones de un hallazgo analizando directamente la conducta individual. Aunque los analistas conductuales prefieren el análisis de datos individuales, el número de artículos publicados en revistas especializadas que incluyen la estadística inferencial han ido aumentando durante los últimos años. En este trabajo se presentarán las premisas básicas de ambas estrategias, la basada en las ciencias biológicas y la basada en las ciencias sociales, para establecer la confiabilidad de la replicabilidad de un hallazgo. Cada estrategia tiene sus fortalezas y sus debilidades. Para determinar la confiabilidad de un hallazgo, un investigador debe analizar sus datos usando la estrategia que le permite avanzar en conocimiento al comparar sus hallazgos con las investigaciones anteriores y responder sin ambigüedad su pregunta de investigación. La lógica de la investigación científica exige que la relación entre la variable independiente y la variable dependiente sea replicable. Sin embargo, las ciencias biológicas y las ciencias sociales han abordado de diferente manera la demostración de la replicabilidad del descubrimiento científico. Aunque los análisis conductuales prefieren el análisis de datos individuales, es interesante notar que las revistas especializadas, como lo es la Revista Mexicana de Análisis Conductuales, han publicado un número creciente de trabajos que incluyen el análisis de datos agregados mediante estadística. La conducta de los organismos individuales es la materia prima de la psicología. La forma más directa para establecer la replicabilidad de alguna variable independiente es examinar el cambio en la variable dependiente directamente. Bajo esta lógica, los investigadores adeptos a las ciencias biológicas favorecen diseños que alteran la intromisión y el retiro de alguna variable independiente. Otra forma de abordar el problema de la replicabilidad del dato es utilizar la condición previa para evaluar el efecto de la condición subsiguiente. El análisis de datos individuales involucra pocos sujetos. Es por eso que los investigadores que se apegan al análisis de datos contrario, que en este caso sería el de los datos agregados, critican el uso de pocos sujetos en este análisis, ya que alegan que el bajo número de estos no garantiza la generalidad de los hallazgos a otros sujetos de la población. También se critica que los investigadores que se apegan a esta estrategia frecuentemente se limitan a solamente caracterizar sus hallazgos empleando la inspección visual, la cual solamente considera los efectos muy pronunciados. Esta forma de caracterizar los datos permite deducir si la variable independiente, en este caso aquella cuyo valor no depende de otra variable, tiende o no a ser confiable. De igual forma, varios estudios han detectado que la inferencia, que es la deducción de ideas a partir de otra, sobre la variable independiente, puede depender de la persona que mira los datos, por lo que esto está ligado a influencias que están consideradas solamente por el investigador. En este caso, los investigadores que prefieren las medidas repetidas de un mismo sujeto sostienen que el problema de la generalidad de hallazgo de un dato es un problema empírico. Esto quiere decir que es un problema que está basado en la práctica, en la experiencia o en la observación de hechos y que no depende del número de sujetos. Por lo que es posible refutar que para establecer la generalidad de los hallazgos se debería de ver la característica de los sujetos de la misma población. De la misma manera, los resultados de varias investigaciones que incluyen medidas repetidas de la conducta de un mismo sujeto y replicaciones directas del efecto con otros sujetos de la misma o de diferentes especies han mostrado evidencia de relaciones entre variables independientes y dependientes ordenadas. Esto quiere decir que sí existe una relación entre estas variables. En cuestión de la suficiencia del examen de los datos directos, cuando el efecto de la variable es muy pronunciado, la inspección visual de los datos sustenta un resultado confiable. Por lo que el hecho de realizar una prueba estadística sobre los mismos datos sería redundante, ya que se obtendría el mismo resultado. Los psicólogos que pertenecen a las ciencias sociales afirman que los datos de una población son la materia prima, pero así solo piensan pocos. La mayoría de ellos cree que la conducta de cada sujeto es la materia prima, y es por esto que ellos usan los datos como agregados de la conducta mediante la estadística. Otras personas que también pueden usar la estadística son los analistas conductuales, ya que con esto pueden resumir datos repetidos. La inferencia estadística
es en sí expresar la magnitud del efecto de una variable como una proporción del efecto de variables inesperadas. Y si se quiere comparar la ausencia o presencia de esta variable, se debe restar el calibre una de otra y expresar el resultado como una proporción de variable inesperada. El usar la estadística para hacer algo confiable en ocasiones llega a ser controversial por varias razones. La primera es porque las medidas agregadas de los sujetos no representan ninguno y puede que la variable independiente tenga efectos distintos. En segunda, los resultados pueden llegar a depender de detalles de procedimiento. En tercera, la repetición de un descubrimiento puede depender de algo inesperado. Y por cuarta razón, porque supuestamente tiene el objetivo de dar confianza a los descubrimientos, pero se deben de seguir ciertas reglas, aunque estas son puestas a interpretación propias del investigador. Respecto a la crítica de la representación de sujetos individuales en la medida agregada, los investigadores adeptos a la estadística responderían que debido a variables fortuitas, las diferencias individuales son inevitables y que por esta razón es conveniente dejar que todas las diferencias se cancelen mutuamente en la medida agregada. La ejecución particular de un sujeto puede depender de una situación particular y no reflejar generalidades en la conducta. En cambio, algunos principios y leyes basadas en datos agregados reflejan la generalidad de un hallazgo, como en el caso del aumento suave de un gradiente de respuesta, de discriminación o generalización, que aunque están basados en datos agregados, expresan características fundamentales e importantes del control temporal de la conducta o del control que ejerce un estímulo. La estadística ofrece la ventaja sobre la inspección visual de los datos de poder computar el efecto de tales efectos fortuitos. La estadística es solo una herramienta que ayuda al investigador a tomar decisiones sobre la confiabilidad de sus datos, pero siempre será su responsabilidad decidir sobre la utilidad de sus hallazgos. La estadística es una estrategia probada para tomar decisiones sobre la confiabilidad de sus datos. Existen dos tradiciones para argumentar la confiabilidad de un hallazgo. La originaria de las ciencias biológicas, que privilegia el análisis directo de los datos individuales, y la originaria de las ciencias sociales, que privilegia el análisis estadístico de los datos agregados. Anteriormente conocimos los puntos básicos de ambos tipos de datos, con sus defensas y sus críticas. Pudimos concluir que los dos enfoques tienen fortalezas y debilidades. Sabemos que las disciplinas que se derivan de las ciencias biológicas involucran la repetición de observaciones sobre la conducta de sujetos individuales, y también sabemos que las disciplinas que se derivan de las ciencias sociales involucran la repetición de observaciones de una colección de sujetos. Recordemos que las investigaciones científicas siguen las reglas que dicta la comunidad científica y que es en este contexto en el que se desarrolla cualquier investigación. La tradición analítico-conductual se privilegia en el análisis directo de datos individuales. La mayoría de los artículos publicados en revistas especializadas como la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta no han incluido ningún tipo de estadística, o bien solo lo han empleado en estadística descriptiva en el propósito de resumir los datos individuales. Aún en el caso de los artículos en los que se presentan datos agregados, es común que también se incluyan figuras o tablas de datos individuales. ¿A qué se debe esto? Puede que el uso de la estadística descriptiva haya favorecido la confiabilidad de los datos mediante estadística inferencial, especialmente en aquellos casos en los que existe mucha variabilidad en los datos individuales y la inspección visual no sea confiable. O que en la mayoría de las otras áreas de la psicología se utiliza estadística inferencial y los analistas conductuales están adhiriéndose cada vez más a las convicciones que dicta la mayoría de la comunidad científica psicológica.